En vivo desde la Feria del Libro en Presidencia Roque Sáenz Peña, desde el Estadio Arena Uncaus, en marco de esta propuesta cultural de la lectura que es importante para la producción del libro, la promoción del mismo, el consumo del mismo y obviamente el disfrute del mismo. Y en este contexto queremos presentar una colección impulsada desde Editorial de Contexto, una producción realmente importantísima del profesor Orlando Sánchez, a quien tenemos aquí en nuestro living, para que nos cuente un poco sobre esta colección realmente interesante sobre los pueblos originarios, sobre todo aquí de nuestra zona, y que hace minutos nada más acaba de ser presentada. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Sí, muchas gracias, por esta invitación de hacer alguna brevísima información acerca de mi persona. Soy profesor y trabajo en el Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen, conocida como el CISMA. Es un instituto de estudio superior. Actualmente ocupo el cargo de coordinador de estudio superior, intercultural y plurilingüístico en el Ministerio de Educación, en actividad. Y trabajo en ese instituto que está dedicado para hacer la capacitación y formación de docentes indígenas de los pueblos Ocom, de los pueblos Mocoví, de los pueblos Wichí que habitamos en la provincia del Chaco. El CISMA tiene más de 33 años de proyección. Ha sido una de las instituciones que hemos creado con el propósito de trabajar puramente en la inclusión de los jóvenes que están fuera del sistema educativo, dado que arrastramos una historia cuando era territorio, los pueblos indígenas no tenían acceso a las escuelas primarias que fueron constituidas en el territorio del Chaco. Pero a partir de 1955, cuando se formó la colonización indígena, entonces ahí se comenzó con las escuelas primarias y son muy pocos los que lograron terminar la primaria por el problema de la pobreza, y también los pueblos nuestros todavía emigraban en distintos lugares por el trabajo de la cosecha del algodón, de modo que la educación en esa época como que fue un fracaso para nosotros. Pero bueno, logramos hacer que este instituto se constituye en la provincia del Chaco en 1995, 87 al 95, de modo que ahí empezamos a trabajar para hacer la formación de auxiliares docentes aborígenes. Hoy son docentes común, como cualquiera, y también tenemos los profesores que fueron formados por ese instituto y que también están haciendo un curso de capacitación acá en la universidad también, que muchos de ellos terminaron su estudio. Totalmente. Sí, en ese sentido, profesor, es muy importante señalar que no solamente en el CISMA se enseñan los contenidos académicos propiamente de un profesorado, sino también, que creo que es lo más profundo, es el objetivo de rescatar los valores, la costumbre y la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, de los pueblos Con, Wichí, Mocoy. Y en este contexto, bueno, acá la librería Contexto ha presentado una colección de libros realmente, como por ejemplo el vocabulario Com, que ha llevado muchos años, la historia de los Com, realmente es interesantísimo justamente en este sentido de la propuesta, ¿no? Así es un avance, digamos, a partir de la aprobación de la ley del aborigen, que nos permitió a nosotros, por ejemplo, como una ley madre que nos permitió presentar, digamos, proyectos al Poder Ejecutivo para la realización de este tipo, digamos, de la educación bilingüe intercultural. El avance, logramos hacer la creación de una subsecretaría de interculturalidad y plurilingüístico con una dirección. Y también hemos avanzado con la creación de unos 6 institutos de estudio
superiores, incluyendo, digamos, la secundaria de educación bilingüe intercultural, que en nuestra provincia hoy está funcionando 12 escuelas secundarias y bachillerato libre para adultos. Hasta tenemos EFA, donde se está desarrollando actividades de capacitación. Hemos avanzado hasta ahí, digamos, con la creación de esa subsecretaría para la educación bilingüe intercultural. Totalmente. De modo que estos materiales que logramos publicar sobre la historia nuestra, Sí. nuestras lenguas. Permiso, esto es televisión Sí, en vivo, sí. permiso, vamos a mostrar un poquito. Sí, por ejemplo, acá tenemos la historia de los POM, ¿no? Por Sí. ejemplo, eso es realmente un libro más que interesante, importantísimo, le mostramos ahí a cámara, ¿sí? Una recopilación de historias, ¿sí? Y sobre todo para que los pueblos originarios conozcan sus raíces, que esto más, Exactamente. porque si uno conoce sus raíces puede conocer su identidad, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, este es el logro, digamos, del trabajo que he realizado para que esto sea una realidad del día de hoy. Una realidad que ahora se ve reflejada en esta colección importantísima, con la historia de los QOM, con el vocabulario como realmente que le ha llevado muchos años. Cuéntenos un poco sobre esa propuesta, ese trabajo. Es larga la historia, digamos, el proceso histórico de la confección de la letra propia, digamos, de los pueblos indígenas. Comenzó el año 1934, hasta el año 40 se logró una recopilación más de 5.000 vocabularios. Y en el 43 se comenzó otra vez la continuidad de la recopilación de vocabulario, que llegó a más o menos unas 7.000 palabras, y con eso se comenzó a hacer la conservación y a hacer el trabajo de traducción del español a los distintos idiomas, ¿no? Es muy difícil en este Sí. contexto de modernidad, donde el celular, internet, las series televisivas por allí nos invaden en todos nuestros espacios, poder conservar una lengua madre, en este caso particular la Sí. lengua del pueblo QOM, la Sí. lengua del pueblo Wichí, Así, sí. Mocoy, sobre todo más en los jóvenes, ¿no? Así es, Esto es sí. realmente algo muy importante, sobre todo para tener en físico, en papel, ¿sí? Las palabras Así de es. nuestros ancestros. Sí, así es. Bueno, nosotros, claro, venimos una cultura, digamos, ágrafa, que hoy, bueno, logramos, digamos, con la implementación de este vocabulario, que también está adaptado a nuestra fonética propia, digamos, de modo que tenemos unas 6 letras que tiene sonido diferente que el castellano. Pero la comunidad realmente ha dado un empuje importante, digamos, porque la difusión del trabajo de las traducciones del castellano al español ha sido socializada, digamos, a través de instituciones religiosas, de modo que la conservación de la lengua el día de hoy es llega, digamos, a ser una materia más dentro de la oferta, digamos, de nuevos planes de estudio. Lo que nos falta ahora es crear un instituto académico de la lengua indígena para profundizar, digamos, el trabajo de investigación de los orígenes de la lengua de los pueblos originarios, no solamente acá en Sudamérica, sino a nivel de América Latina, porque tenemos cierta coincidencia, digamos, en la parte fonética, digamos. Cuando yo escucho a los quichua, a los aymarás, que aún todavía conserva su lengua, yo escucho esos sonidos que es muy propio, digamos, de la lengua de los pueblos originarios, de modo que si logramos hacer la creación de este Instituto Académico de la Lengua, nos permite profundizar para lograr hacer la estandarización del lenguaje que se utiliza, digamos, para los niveles de la educación, digamos.
Totalmente. Sí, Es una sí. propuesta realmente un desafío Sí, importantísimo y esperemos que en el futuro próximo, Sí. no lejano, esto Ajá. se pueda llegar a concretar, Orlando, y obviamente, pero mientras tanto, la gente puede adquirir, puede comprar, puede investigar Sí. y puede adentrarse Sí. en la cultura, en el pensamiento, en la cosmovisión de Sí. nuestros pueblos originarios a través de esta colección que fue presentada Sí. por la librería Contexto, y en este sentido, bueno, la librería Contexto Sí. ha colaborado muchísimo para la difusión y para la permanencia sí. de la lengua de nuestros pueblos originarios. Sí, le cuento que esto, el testimonio de los ancianos realmente dio un impacto muy interesante, por ejemplo, de las versiones oficiales. Tiene una diferencia muy grande en la forma como ellos cuentan, digamos, desde el sometimiento, la primera acta de sometimiento, el por qué los pueblos se transformaron como lo llaman, salvaje, pueblo salvaje, pueblo manso, alguna cosa así. Y por ese motivo también de que ellos valoraron su existencia y la conservación de su modelo, digamos, de sistema de forma de organización social. Bueno, eso es lo que ellos cuentan, digamos, así que esto es como una nueva versión, digamos, que ellos empiezan a hablar, digamos, la realidad de lo que pasó. Totalmente. Profesor, le queremos agradecer por su tiempo, gracias por haberse acercado un ratito con nosotros aquí en el Liber de la Feria del Libro, y muchas gracias por haber compartido este testimonio. Sí, Muchas sí, gracias. a su disposición cuando quieran que venga otra vez, no tengo problema. Muchísimas gracias. Bueno, Bien. aquí teníamos con nosotros compartiendo en el living de Hipermedios Uncaus, en marco de lo que es esta Feria del Libro, la presencia de uno de los grandes conocedores e investigadores de la lengua de nuestros pueblos originarios, al profesor Orlando Sánchez, presentando esta colección importantísima que está impulsada, que está también corregida, que está también impulsada, decíamos, y promocionada por Editorial Contexto, que realmente es importante para la conservación de la lengua, la costumbre y sobre todo la cosmovisión, la forma de ver, pensar y sentir de nuestros pueblos originarios. Nosotros hacemos un breve corte y nos vamos ahora a lo que está sucediendo en el escenario mayor. Está el escritor Romero, Tete Romero, está presentando junto a la profesora y a la doctora Adriana Puigros realmente su último libro, así que nosotros nos vamos en vivo a lo que está ocurriendo en el escenario mayor.